¿Qué es un proceso, John? John, ¿qué es un proceso? ¿Un qué? Sí, Juanito. Sí, un proceso genera cambio, requiere tiempo. Un proceso, muchachos, para todo hay que tener un proceso. O sea, así no quiera, tiene que pasar por el proceso. Usted, ¿qué amigo? ¿Qué va a decir algo? Sí, sí. Todas son correctas. Todos tenemos que pasar por procesos. Todo en la vida son procesos. Usted quiere ser profesional, tiene que pasar el proceso de la universidad. Usted quiere ser mamá, tiene que pasar el proceso de los 9 meses de tener al chino en la barriga. Todos son procesos, ¿sí? En nuestra vida no podemos saltarnos los procesos. Yo quiero ser profesional, pero me quiero saltar el tema de la universidad. Pues no, ¿sí? Yo quiero hacer algo, pero me quiero saltar el proceso. Difícilmente lo puede lograr, a menos de que tenga mucha plata para comprar el cartón, ¿sí? Pero todo en nuestra vida son procesos y así es nuestra vida con Dios. Todo un proceso. En el diccionario encontramos que la palabra proceso significa procesamiento o conjunto de operaciones que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Y podemos ver el ejemplo de la espada. La espada tiene que pasar por temperaturas muy altas, tiene que ser golpeada por martillos gigantes para ser moldeada, tiene que tener todo un proceso, tienen que calentarla, tienen que enfriarla, tienen que golpearla, tiene que tener todo un proceso físico y químico y mecánico para hacer lo que es una espada, ¿sí? Así mismo son los procesos en nuestra vida. Y hoy vamos a ver unos personajes, los procesos de estos personajes, y vamos a sacar qué fue lo que ayudó a los procesos de estas personas. Como les decía, en nuestra vida todos son procesos y nosotros decidimos cómo llevar el proceso. ¿Quiénes trajeron Biblia? Aquí yo estoy súper orgullosa de ustedes dos, me encanta que hoy hayan traído Biblia. Él se preparó, él me preguntó que cuando predicaba yo y yo le dije que hoy trajo la Biblia. Muy bien, ¿quiénes trajeron Biblia? Muéstrenme sus Biblias. ¿Por qué todo tiene que ser premio? No, porque quiero preguntar. ¿Quiénes trajeron? Es que venir a la iglesia sin Biblia es como ir al colegio sin cuadernos. Sí, eso es fundamental. ¿Ir a la universidad sin qué? Uy, terrible, por eso demoró como 7 años estudiando. Es que él amaba mucho el estudio, el proceso de él fue muy largo. Muy bien, me gusta que todos trajeron Biblia, qué bueno. Vamos a ir a Santiago 1. Santiago 1. Y vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este versículo lo vamos a dejar ahí y lo vamos a tener en cuenta durante la predicación, ¿vale? Los primeros personajes que vamos a ver son a Marta y a María. ¿Recuerdan quiénes son Marta y María? ¿Quiénes? Andrés, que dijo que sí. Sí, Andresito se está basando en una parte de la Biblia. Muy bien. ¿Quiénes más sabe algún dato de Marta y María? Eran amigas de Jesús y eran hermanas de Lázaro. Marta y María conocieron de Jesús y estuvieron con Jesús mientras él caminó y todo esto, y ellas tuvieron mucha fe, se enamoraron de Jesús. Pero hay un momento en la vida de Marta y María que tienen que vivir un proceso crucial, que ahí es donde como que ellas deciden cómo llevar ese proceso. Y vamos a ir a Juan 11. Donde nos habla de la muerte de Lázaro. Y dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de Marta y María.
y de María su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y enjugó los pies con sus cabellos. Esta parte es importante. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Les dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tenía el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no ve la luz del mundo. Dicho esto, les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis que vamos a él. Vamos a dejar esta ahí. Imagínense esta escena. Están las hermanas de Lázaro. Aquí la Biblia dice que Jesús las amaba a ellas y a Lázaro. Y si Jesús las amaba, me imagino que ellas amaban también mucho a Jesús. Están estas mujeres viendo a su hermano enfermo y van y dicen: nuestra única esperanza es Jesús, y van y lo buscan y Jesús no llega. Su hermano muere. ¿Ustedes cómo creen que estaban Marta y María? ¿Será que estaban ellas? Yo me pongo en los zapatos de ellas y yo hubiese estado: pero ¿por qué no vino? Si nos amaba, si era amigo de mi hermano, si compartimos con él. Acá decía que María le echó su perfume a los pies y jugó sus cabellos. Diría María: ¿por qué no vino Jesús si yo he hecho tanto por él? ¿Por qué no vino Jesús si nosotros confiamos en él? Esas mujeres debían estar en un montón de dudas, como lo estaría cualquiera ante esa situación. Y luego dice en el 17: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella salió como a reclamarle, como: Señor, nosotros te mandamos a buscar, ¿por qué no viniste? Mi hermano se murió. Casi que le estaba echando la culpa a Jesús. ¿En dónde iba? 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Había algo en Marta que sabía que Jesús podría hacer algo a pesar de que Lázaro ya estaba muerto. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella se imaginaba que sí, Dios, yo sé que él va a resucitar cuando tú vuelvas aquí, yo sé eso. Pero Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres Cristo, Hijo de Dios, que has venido al mundo. Les voy a contar el resto porque se me hace largo. Luego va Jesús, encuentra a María. María casi que le hace la misma pregunta que Marta: Jesús, ¿por qué no viniste cuando te llamamos? Jesús, hay algo que me encanta, y es que dice que Jesús cuando vio a estas hermanas así de tristes, lloró. Tuvo empatía con ellas de ese dolor que estaba sintiendo, y luego dijo: ¿dónde pusiste a tu hermano? Lo resucitó, se alegraron. Pero vamos a enfocarnos en el proceso de estos 4 días de estas hermanas. Estas hermanas tenían toda la fe puesta en que Jesús iba a llegar, pero no llegó. Y luego llega Jesús y les dice: yo voy a resucitar a su hermano. Ustedes, seamos sinceros, en nuestra humanidad hubiéramos dicho como que: bueno, Señor, uno puede creer mucho en Dios, pero hay momentos en los que, y más en esos momentos así como de debilidad, uno está como que: bueno, Señor. Y luego ven que su hermano resucita. Estas hermanas
lucharon un poco con su fe, pero lo que hizo Jesús les ayudó para arraigarla. De ahí para allá nosotros vemos que Marta y María aparecen en algunas veces en la Biblia. María creo que es la que se le aparece a Jesús cuando resucita. De ahí para allá su fe estuvo firme, porque ellos sabían que habían visto que su hermano resucitó. ¿Qué más podían pedir para ellas? El proceso de ellas en esos días fue un proceso corto, tuvo respuesta y de ahí se arraigaron a Dios. Vamos a ver a Moisés. Yo una vez les conté la historia de Moisés. La historia de Moisés es súper larga, pero es la historia perfecta para ver los procesos del Señor. Vean, yo me preguntaba por qué Dios no usó a Moisés cuando estaba en Egipto. Si era lo ideal, era amigo del faraón, era amigo de los egipcios, tenía ahí como más forma de entrarle al faraón y decirle, venga, libera al pueblo, porque pues bueno, sí, tenía más forma de hacerlo. Pero tuvo que esperar 40 años, salir de Egipto y esperar 40 años y luego que esperar que el Señor lo llamara 40 años. Tuvo un proceso larguísimo y nosotros vimos cómo fue el proceso de Moisés, cómo Dios pulió su carácter, cómo Moisés aprendió a confiar en Dios. Encontré algo muy interesante de un comentarista que decía: durante sus primeros 40 años de vida, Moisés creyó que era alguien muy importante. Luego, los siguientes 40 años se la pasó creyendo que no era nadie. Y luego los siguientes 40 años, los últimos 40 años, se dio cuenta que Dios puede hacer grandes cosas con un don nadie. Imagínense el proceso tan bárbaro acordémonos de la historia de Moisés y el proceso tan bárbaro que pasó Moisés. El cuarto personaje que les tengo es Tomás. ¿Alguien sabe quién es Tomás? El que metió el dedo, dice Daniela. Tomás era como el discípulo incrédulo. Tomás le costaba mucho creer que Jesús había resucitado entre los muertos. Y vamos a leer, vamos a Juan 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos y le metiera el dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. Tomás somos todos, bien incrédulos, tenemos que tener pruebas para creer. Tomás dijo: ¿qué Jesús qué? Ve, hasta que yo no vea y le meta el dedo allá en la costilla, ahí en donde él tuvo el clavo, yo no voy a creer en eso. ¿Ustedes cómo se les ocurre? Y era seguidor de Cristo. Y así nos pasa a nosotros. Somos seguidores de Cristo, pero nos cuesta creer muchas cosas. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Este pasaje me parece asombroso. Cómo Jesús se toma el tiempo de venir y decirle: usted no cree en mí, venga, usted dijo que quería ¿qué? Meter su dedo en mi costilla, aquí ve, hágale. Yo me imagino que Tomás estaba impactadísimo. Y me encanta esto. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea que todos nosotros, bienaventurados, porque no hemos visto al Señor físicamente, pero creemos en Él grandemente. Amén. Y la historia de Tomás, yo creo que de ahí Tomás no volvió a ser el mismo. Imposible que hubiera sido el mismo, porque él tenía un proceso y estaba luchando con su fe, estaba luchando por creer que Cristo había resucitado. Y Cristo le dice: yo sí resucité, papá, vea, me vio. Ahora bienaventurados aquellos que luchan con su fe, pero creen en mí porque no me han visto. Y el último, Jesús. Para mí Jesús es el mayor ejemplo de procesos, porque Jesús hizo todo con amor, ¿sí? Él aceptó su llamado con amor, él trabajó por nosotros con amor, Él se entregó por amor a nosotros. Los demás creyeron en Cristo por la salvación,
¿Sí? ¿Por qué creemos nosotros? Porque queremos ser salvos. Pero Jesús sabía que Él iba a morir por nosotros y aún así en el Getsemaní Él le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, que no tenga yo que ir a sufrir por allá. Pero Él luego, después de orar y reflexionar con Dios, dijo, ese es mi proceso, es lo que tengo que hacer yo, y lo aceptó. Y fue a la cruz y murió por nosotros. Jesús sabía quién era y cómo iba a morir y decidió hacerlo. No sabemos mucho de los 30 años de para atrás de Cristo. La Biblia no es muy clara, pero me imagino que se estaba preparando. Nos habla de los 3 años del ministerio del Señor, pero dense en cuenta que tuvo un proceso de 30 años para cumplir el propósito que Dios tenía con él. Y al ver estos 4 personajes podemos sacar lo siguiente. ¿Qué se prueban nosotros durante los procesos? Como jóvenes somos de los, y más ahorita, somos de los que queremos todo ya. Instantáneo, automático, inmediato, dijo la canción de Papel Machín. Queremos todo ya. Nos cuesta pasar por los procesos, nos enojamos cuando tenemos el proceso. Yo tengo un amigo que él tiene una empresa y está empezando, la empresa es pequeñita, pero él me dice, todo es un proceso, pero él me dice, yo me voy a aliar con tal persona porque tiene mucha plata, entonces si él me mete plata, yo voy a tener más plata, y él busca el camino torcido y él busca todo para progresar ya, porque él quiere ver plata ya, entonces él busca la forma, mejor dicho, y en una de esas se pegó severa estrellada que casi termina en la cárcel, y él me sentaba y me decía, uy, Dayana, sí, uno tiene que ir paso a paso, uno tiene que disfrutar el proceso, ¿no? Pues ahí mira si no hubiese perdido cómo disfrutar el proceso. Pues claro, todo es un paso a paso. Ahora somos novios, queremos casarnos ya, queremos hacer todo ya, cogerle la mano ya, besarnos ya. No nos gusta esperar, no nos gusta vivir el proceso. Ahora los muchachos se casan y han vivido todo el matrimonio en el noviazgo, porque no les gusta esperar, porque no les gusta el proceso, porque el proceso es difícil. ¿Y qué se prueba en nosotros en nuestra vida cuando tenemos procesos? El proceso que sea, se prueba nuestra fe. ¿Por qué? Porque la base de todo está en nuestra fe a Cristo. Cuando nosotros estamos en etapas de nuestra vida donde necesitamos tomar decisiones, donde necesitamos tomar caminos, es allí donde tenemos que tener más fe en el Señor, aun cuando no hay como salidas, cuando vemos que el panorama está como muy gris, es allí donde nuestra fe debe ser fuerte. María y Marta tenían que tener una fe fuerte para creer que el Señor iba a levantar a Lázaro. Moisés tuvo que tener una fe fuerte para que durante todos esos años confiar que el Señor iba a hacer algo con él. Tomás tenía una fe débil, pero después el Señor le convirtió esa fe en una fe fuerte porque el Señor le respondió. Así somos nosotros. Nuestra fe es probada en los procesos. Cuando tenemos etapas en nuestra vida que son difíciles, que no sabemos qué hacer, es allí donde nuestra fe flaquea porque decimos, ¿y dónde está Dios? Porque Dios permite que me pasa esto, porque el Señor permite que pase esto en mi vida. Y empezamos a hacernos muchas dudas. Yo me pregunto muchas cosas y se las digo al Señor en la oración. Y yo digo que a veces soy como descarada. Un día de esto el Señor me va a decir no más. Pero sí, uno tiene que decirle a Dios sus dudas. Él es el único que las va a poder resolver. Entonces, la fe, muchachos, es la que nos sostiene. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo yo ejercito la fe? Ahorita vamos a ver. Lo segundo que se prueba en nuestros procesos es nuestra dependencia en Dios. Vamos a Proverbios. Proverbios 3, del 5 al 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Depender de Dios, chicos, es primordial para todo. ¿Por qué? Porque la dependencia de Dios nos muestra algo, que no somos nosotros, que no soy yo en mis fuerzas, que no soy yo la que puedo en mis capacidades, sino que es Cristo a través de nosotros ayudándonos a lograr las cosas. Aprender a depender de Dios es difícil, muy difícil, y más cuando uno es tan controlador, cuando somos esas personas que nos gusta llevar todo así como yo voy a hacer esto así, así, así en tantos años y se nos cambian los planes y ahí uno queda como
¿y ahora qué hago? Y empezamos a buscar mil cosas y por último dejamos y buscamos la voluntad de Dios. Y también, bueno, aprender a depender de Dios, nuestra fe. Y la tercera es que nos prueba en nuestro carácter. Ahí es donde se ve el verdadero carácter del cristiano. Cuando llegan las pruebas, cuando llega el proceso, ahí es donde el carácter nuestro empieza a verse. Ahí es donde se ve qué tipo de carácter tiene usted. Si tiene el carácter de Cristo, que aceptó la voluntad de Dios y decidió seguirla, o tiene el carácter de ¿quién? De Jonás al principio, que dijo, no, yo no voy a hacer eso, yo por allá no voy, mande a otro. A veces somos Jonás, ¿no? O Tomás, que venimos a la iglesia, creemos a medias, como que nos cuesta creer en algunas cosas, nos cuesta someternos en algunas otras cosas, porque nuestro carácter está allí. Y es normal, obviamente es normal, porque en un proceso siempre va algo pequeño y se va agrandando y se va formando y todo es así, ¿sí? Es normal que usted tenga dudas, no se sienta mal porque tiene dudas, es normal. Lo malo es que usted no las aclare y no busque cuál es la verdad. Es normal que usted se sienta confundido si está en el camino de Cristo. Claro, porque todos nos hemos sentido así. Es parte del proceso. Es normal que usted tenga dudas, que usted diga a veces me quiero ir para el mundo, pero como que no. Eso es normal porque es parte del proceso. La cosa es cómo usted está tomando eso. ¿Qué le está haciendo? ¿Qué solución le está dando? ¿Qué manejo le está dando a su proceso? Porque eso es parte del proceso. Tenemos que pulirnos, tenemos que cambiar, tenemos que crecer. Nos vamos a caer, avanzamos un paso y retrocedemos 3. Porque así es la vida del cristiano. Pero en su proceso tiene que tener en cuenta que Cristo, así usted se caiga, Él lo ayuda a levantar. Hay muchas veces nosotros vamos bien, derechitos, avanzando bien y caemos. Y decimos, no, esto no es para mí y nos vamos. O hay otros que dicen, caramba, me caí. Si me toca empezar de cero, me levanto y empiezo. Y el pastor me decía, y eso de la fe y la dependencia de Dios y nuestro carácter nos ayuda a disfrutar del proceso. Cuando nosotros empezamos a, ¿cómo se llama eso? Se me fue la palabra. Cuando nosotros empezamos con nuestra fe a ponerla en práctica, a intentar decirle, Señor, yo quiero tener más fe en ti, Señor, ayúdame a depender más de ti, Señor, ayúdame a tener más tu carácter, empezamos a disfrutar más esos procesos. Ya no va a ser tan difícil la espera, ya no va a ser tan duro el proceso, las cosas que tenemos, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Para disfrutar el proceso que tenemos que hacer, aceptar primeramente a Cristo, ¿sí? No vamos a disfrutar nada sin Cristo. Lo segundo es actuando por fe, aferrándonos a los caminos de Dios y por fe aferrarnos al carácter de Cristo. Recordemos cómo Jesús llega donde Marta y María y ve la empatía y ve que esas hermanas están sufriendo y llora con ellas y les hace el milagro, pero Jesús primero las consuela, Jesús está allí con ellas. Así es Jesús con nosotros, cuando lo buscamos, cuando nosotros nos vemos perdidos, que no sabemos qué hacer, que no sabemos a dónde ir, Él es tan hermoso que nos va a escuchar y va a decir, apréndase a aferrar a mí. Yo moldeo su carácter, yo moldeo cómo va a ser usted, pero primeramente crea en mí. Y como les decía, la clave de todo está en la fe, chicos. Si tenemos una fe débil, el proceso va a ser duro. Pero si tenemos una fe fortalecida en el Señor, el proceso no va a ser tan duro. Pero como les digo, todo empieza, a veces queremos como correr, ¿sí? Que nuestro proceso sea rápido. Quiero creer en el Señor así rápido y tener una fe súper wow. Quiero orar 2 horas, quiero leer la Biblia y entenderla así de maravilla. Pero todo tiene que empezar por pasos pequeñitos. Empezar, si a usted le cuesta orar, empieza a orar 15 minutos, luego 20, luego 30. Ya uno a veces no le alcanza el tiempo, ¿sí? Si usted quiere aprender a leer la Biblia, busque ayuda. Si dice yo quiero aprender a leer la Biblia, pues haga las escuelas, pero si quiere ir un poquito más allá, pídale ayuda a alguno de los líderes, enséñeme a estudiar la Biblia. A mí nunca se me ha acercado un muchacho a decirme quiero aprender a leer la Biblia. ¿Ustedes alguna vez?
Eso es importante. Si ustedes quieren aprender a estudiar la Biblia, acérquense a alguien que ustedes consideren que te pueden tener la confianza y decirle, enséñeme. Si usted quiere saber o quiere ser escuchado por Dios, hable con Él. No tiene que ser una oración magistral de Señor Todopoderoso, tú eres el Rey del cielo. No, la oración que sale de su corazón, como si usted estuviera hablando con su papá. Una vez un pastor decía, yo siento que yo llego a Dios como si estuviera llegando donde mi papá. Mira, papá, hoy me pasó esto, me siento así, estoy luchando con esto, Y así es que debe ser nuestra oración con nuestro Padre. Nuestro Padre. Y Él siempre va a estar para nosotros. El proceso que produce en nosotros cuando lo tenemos con Cristo. Produce entrega. Aprendemos a entregar todo a Dios. Aprendemos a estar siempre con Dios. A no quedarnos con nada nosotros. Ya esas cargas no son tan pesadas porque se las damos al Señor. Aprendemos a depender en el Señor en oración y también en la lectura de la Biblia, porque nosotros le vamos a decir y le vamos a decir al Señor, y la única forma de nosotros obtener respuesta es leyendo la palabra del Dios, porque es la forma en la que Él nos habla a nosotros. No vaya a esperar que el Señor le hable de una forma audible. Si usted escucha una voz, corra, porque no es el Señor. Sí, eso es importante para nosotros, muchachos. Tener entrega, someternos a Dios en oración y leer la Biblia para poder vivir el proceso. Les habla y se los dice una persona supremamente acelerada en esta vida, que soy yo. Me ha costado un montón depender de Dios, pero un montón. En la universidad yo era una de las que me quería graduar ya, y yo dije, yo voy a salir en 5 años y yo no me voy a echar más de 5 años. Y me eché más de 5 años porque uno no puede siempre ser. Yo me eché 5 años en materias, pero no me gradué en 5 años. Porque no era la voluntad del Señor, porque Él tenía otros planes para mí. Y ahora en esta espera de conseguir trabajo, obviamente es desesperante uno no saber por qué no lo contratan, porque no tiene experiencia, pero estoy muy asombrada de que no estoy tan desesperada como lo estaba antes. Y no es por mí, porque yo lo haya logrado, claro que no. Es porque el Señor en su infinita misericordia me ha ayudado a mantenerme calmada, a no salirme de mis casillas, a seguir confiando en Él. Yo seguiré orando hasta que el Señor me responda. Y este proceso lo seguiré viviendo hasta que el Señor me responda, así sea con un no, pero yo voy a seguir ahí de insistente, porque tengo que aferrarme a Dios. Yo les digo, como Dayana Manjarres, que yo he podido ver la mano de Dios maravillosa en cada proceso, aun cuando yo he desistido del Señor, Él no ha desistido de mí. Y yo sé que con ustedes también. Él no va a desistir de ustedes, porque Él nos ama de una manera tan grande que cada día está esperando a que usted se acerque y aprenda a depender de Él. Aprenda a llevar el proceso de su vida con Dios. No hay nada más maravilloso que eso, chicos. Y cuando uno lo entiende, wow, ¿cuánto tiempo tiene uno que esperar o tuvo que pasar para entenderlo? Sí, el proceso con Dios, vivirlo es mucho mejor que vivirlo sin Él. Porque es que nos desesperamos, nos cansamos, lloramos, nos agotamos, nos deprimimos, pero cuando lo vivimos con Él, ¡wash!, nos cambia el panorama totalmente. Porque entendemos que no somos nosotros en nuestras fuerzas. No soy yo, es Cristo. No soy lo que yo pueda, es lo que Cristo puede hacer a través de mí, a través de su Hijo. El proceso solo es posible pasarlo si usted entiende que usted en sus propias fuerzas nunca va a poder, sino que tiene que rendirse a Cristo para que Él lo ayude y así poder disfrutar ese proceso que parece duro, que parece largo, pero está con el Señor. Les dejo ese pasaje de Santiago. Me pareció muy bello ese pasaje. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aprenda de ese versículo, y cuando se ve así desesperado porque no tiene resultados, recuerde que están probando su fe. Usted demuestra qué tipo de fe tiene, y allí está la paciencia en nosotros. Amén.